Hola, mi nombre es Jesús Mujica y en el marco del doctorado de Gestión de Investigación y Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, vengo a exponerles la herramienta prospectiva Señales Débiles y Carta Salvaje. ¿Qué es la prospectiva? Es la anticipación para esclarecer la acción. Esta disciplina intelectual tiene que ver con lo largo y lo profundo, también con la innovación y conjunto. Es una visión global, voluntaria de largo plazo e impone para darle sentido a la acción. No es más que una visión del futuro, de aquello que no ha ocurrido y que puede suceder, que puede permitir en diferentes escenarios planificar acciones para la toma de decisiones. Las señales débiles. En 1984 surge el primer concepto, la cual fue definida como los primeros síntomas con discontinuidades estratégicas, sistemas de posibles cambios en el futuro. En el 2002 fue considerado como las rarezas actuales, problemas extraños que se están en posición de anticipar a cambios profundos en el futuro. En el 2004 la consideraban como situaciones novedosas, nuevas tendencias creadas por eventos recurrentes e imprevistos. En el 2006 fue definida como los fragmentos de información ambiguos, incontrovertidos sobre competencias en el medio ambiente que pueden hacer ruido, sobre todo en los ámbitos negativos. En el 2011 fueron considerados como aquellos cambios de paradigma con una tendencia futura a impulsores o discontinuidades. En el 2011 fueron señaladas como de un gran impacto en señales débiles para el futuro. Y en el 2012, resalto en esta lámina, fue considerada como algo ya un poco más negativo, es decir, burdas, señales desestructuradas, fragmentadas, incompletas e inadvertidas, que entonces podemos concluir de toda esta gama de conceptos sobre las señales débiles, que son aquellas manifestaciones tenues, débiles, burdas, simples, que puedan ser manifestadas en un escenario de una realidad, de una ambientación y que están muy ajenas a la vista y consideración de los actores que viven en esa naturaleza. Puede incluso que los actores las perciban, pero no le toman un alto interés por su tenue manifestación. Ahora hablemos de las cartas salvajes. Aquí les presento tres grandes conceptos. Uno fue en el 2011, que fueron definidas como aquellos eventos inesperados con alto impacto en el futuro que se pueden predecir con el análisis de señales débiles. En el 2012 fue definida como aquella que niega la dependencia, ocurrencia sorprendente de cartas salvajes para las cuales no hubo señales débiles tempranas. Y en el 2012, la diferencia entre cartas salvajes y señales débiles es que su probabilidad es menor a veces que la manifestación entre una y otra. En pocas palabras, la primera habla que es la suma de muchas señales débiles y que después vino una gran carta salvaje. Es decir, como que nos tuvo esas señales débiles prediciendo que podía suceder una gran manifestación en una carta salvaje. Otra dice que es ya la manifestación de la carta salvaje sin ningún tipo de indicio. Y la última habla justamente de la disparidad o los antagonismos entre una y otra. Llevemos esto a un escenario real. Existen algunas publicaciones de prensa que venían manifestando señales débiles de ataques, en el caso de Estados Unidos, de acciones terroristas contra ese país. Y organismos de inteligencia no le tomaron mucha atención a esos rumores que sucedían en las redes sociales. Se podían considerar cada una de esas manifestaciones en las redes sociales como señales débiles. Y después, con los atentados que sufrieron las Torres Gemelas, surgió la carta salvaje. Es decir, hubieron manifestaciones previas que pudieron dar indicios que podía ocurrir una acción de este tipo. Otro ejemplo para poder esclarecer la diferencia entre los dos términos, cuando ustedes ven que en lloviznas o lluvias en comunidades donde se ven estancamientos de agua en continuas lloviznas leves y no hay una acción para mejorar los canales de drenaje,
cuando aparece una llovizna o una lluvia con mayor fuerza, puede generar un colapso del sistema de drenaje de una ciudad. Esas son cosas que pueden servir como dos ejemplos para esclarecer la diferencia entre una y otro de los conceptos. Vamos a hablar ahora un poco de cómo construir en algún análisis la acción de levantar señales débiles y cartas salvajes. Vamos a hablar sobre algunas metodologías. Por este lado, vamos a mencionar sobre una utilizada en una investigación sobre bioimpresión 3D de órganos humanos. Las autores rusas que menciono a continuación lo dividen en varias partes. ¿Qué debe hacer el autor? Primero, debe de hacer una determinación de sus objetivos, tareas principales y escala de investigación. En el caso de esta investigación, por supuesto, era la bioimpresión de órganos humanos. ¿Qué hicieron ellos? Formularon primero sus metas, los objetivos de estudio, sus hipótesis y metodología un poco detallada. Tengo que resaltar antes de continuar que esta metodología, de esta herramienta de señales débiles y cartas salvajes, no tiene una metodología puntual establecida. Existen diferentes formas de establecerlo. Pero bueno, sigamos continuando con la actual metodología que le estoy presentando. Como comentábamos, ellos tomaban en cuenta que el primer paso es justamente determinar qué es lo que se va a hacer. Como parte 2, que hablamos de la exploración ambiental, aquí vemos dos situaciones a tomar en consideración. La primera es la creación de información y base analítica. Esta no es más que la búsqueda de toda la información requerida que tiene como referencia alimentar lo que se estableció en el punto 1. Pero aquí tenemos que resaltar también la opinión de los expertos, los invitados, realizar encuestas y por supuesto tomar en consideración los análisis externos e internos. Y no de menos importancia, resaltar la información presente en nuestras redes sociales, que en la actualidad casi que es el primer punto de búsqueda de información. Y a partir de esa información poder realizar algunas estrategias de minería web para poder optar en esos procesos de búsqueda un poco más eficientes. Ahora, vamos al otro punto que tiene que ver con la información y filtrado y clasificación. Si previamente hablábamos de la búsqueda de la información, por supuesto, toda esa información tenemos que hacer una clasificación. Y eso pasa por la aplicación de elementos cualitativos y cuantitativos. Aquí se resalta, particularmente en esta metodología, el uso de matriz de conocimiento y la lluvia de ideas. Y también resalta la aplicación de varias herramientas tecnológicas para optimizar el análisis biométrico y semántico de la información. Como punto 3, las autoras hablan de la identificación y agrupación de las señales. Este punto lo dividimos en este momento, en esta lámina, en 3. Por un lado está la agrupación de documentos. Aquí utilizan herramientas de análisis TEAP y por supuesto resaltan algunas herramientas de software como el Pluto, que puedes hacer modelo de tendencia, métodos estadísticos, programas y aplicaciones para agrupar y procesar la información y por supuesto lo que habíamos hablado de los análisis biométricos y semánticos. Aquí no es más que los expertos crean un grupo clasificado según los criterios de relevancia y de incertidumbre de la información. Estos buscan detectar esas señales débiles y que puedan generar alguna tendencia justamente en el análisis TEAP. Por otro lado, tenemos entonces, después de agrupar los documentos, detectar las potenciales señales. Es decir, es identificar las señales débiles y cartas salvajes con un filtrado de toda esta gama de información desarrollado por la producción de producto y con la visión. En algunos casos, un equipo especial crea indicadores de efectividad y los escenarios de desarrollo para el análisis y monitoreo de los riesgos. Se resalta en este caso dos modelos, como es el DEP y el otro que presenta a continuación. Pasamos ahora a la validación de estas señales. En el proceso anterior pusimos ya nuestras primeras señales clasificadas y detectadas, pero no con eso es suficiente. Ahora vamos a validar y justamente en esto pasa por ver la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto y de importancia de estas mismas señales.
Por supuesto, aquí se resalta el uso de expertos y analistas a hacer lluvias de ideas para elaborar criterios. Ya aquí no se le consulta, sino que se le valida con los expertos la manifestación de estas señales débiles y cartas salvajes. Y como 4, las conclusiones y recomendaciones. Los expertos que participan en los pasos anteriores deben, en efecto potencial con las señales débiles en el futuro desarrollo de las áreas temáticas, confirmar y refutar las hipótesis establecidas, crear escenarios, definir riesgos y posibilidades. No es más que entonces estos expertos van a tomar esas señales débiles y cartas salvajes que visionaron que pueden ocurrir en el futuro, y de ahí es que se van a empezar a montar los planes de actuación o de preparación para, bien sea evitar esas señales porque tienen un peso negativo, o proponer acciones porque pueden ser positivas para la organización, la industria o la comunidad o el mandato institucional estatal, para que puedan manifestar un plan de actuación y una planificación en función a ese futuro que posiblemente va a ocurrir. Aquí vamos a resaltar otra investigación, la cual fue utilizada en nanotecnología. Él divide aquí el primer paso como la identificación de los comodines. Es decir, él de una vez empieza identificando señales débiles y cartas salvajes. Por supuesto, primero pasa por el enfoque de los objetivos, como en la metodología anterior, y por supuesto, después que él tiene ese enfoque de los objetivos con la revisión y articulación de artículos, elaborando señales débiles basados en los datos de cartas salvajes de algunos otros tipos de proyectos, porque en este caso, en la nanotecnología, ellos lo que hicieron fue una búsqueda de cuántos proyectos aplicaban la nanotecnología con señales débiles y cartas salvajes, y pusieron revisaron los objetivos de cada uno y buscaron después desarrollar un enfoque subjetivo. Consiste en la selección de expertos según las dimensiones del STEL y identificación de comodines en las mismas dimensiones. Como fase 2 es justamente la evaluación y evidencia. Aquí se generaba la importancia de las cartas salvajes en el área investigada, la identificación de señales débiles para las cartas salvajes y la determinación de cualidades tales como la velocidad del cambio, rango y resultado y tiempo. Por supuesto, había un punto 3 donde ellos hacían las recomendaciones, es decir, después de identificado las señales débiles y cartas salvajes, pueden hacer todas las recomendaciones a la organización para que pueda establecer su plan de acción. Aquí, en este caso, la aplicación de la metodología de señales débiles y cartas salvajes que fue utilizado en el campo de la migración, pudieron aplicar esta matriz, donde con las señales débiles y cartas salvajes evaluaban los tipos de impacto. Como pueden mencionar, aquí existían diferentes tipos de impacto, es decir, buscaban las manifestaciones en la migración en su país. Ellos lo categorizaban según el tipo de impacto y consideraban que los que tenían un alto impacto podía ser una carta salvaje, y los que llegaban a tener una baja probabilidad y alto impacto era, por supuesto, un comodín. En este caso, el de las aguas y servicios sanitarios, la revisión de señales y débiles y cartas salvajes en este país particular tenía una connotación de que el sistema de aguas y servicios sanitarios era muy estable y no les permitía a las unidades que hacían investigación poder detectar algunas manifestaciones que alteraran la dinámica en el futuro, por supuesto por el grado de estabilidad del sistema. Empezaron a aplicar esta revisión de señales débiles y cartas salvajes, pero la información fue buscada no en información formal o considerada formal. Es decir, no se buscaron ni en paper, ni en tesis, ni en investigaciones arbitradas, sino que la información fue buscada en la web, en revistas, en espacios digitales, en blogs,
sobre qué opinaba la gente o qué decía la gente sobre el servicio de agua y servicios sanitarios. Fue resaltante para ellos porque uno de los indicadores que tomó una consideración como señal débil era el plástico y el agua. Es decir, la gente estaba manifestando un rechazo a la botella de plástico para poder adquirir el agua. Y así sucesivamente empezaron a detectar 4 o 5 manifestaciones que cuando vieron el análisis de los datos en conjunto podría ser una manifestación superior en el futuro porque había un rechazo ciudadano sobre esto que podría después convertirse en una carta salvaje. En este caso, en los paneles solares, donde los autores no solamente hicieron el análisis en paneles solares, sino que propusieron un método de análisis de texto, o sea, lo que se llama minería de texto, para poder hacer esta investigación, el cual su primer experimento fue en los paneles solares. Por supuesto, la minería de texto fue, a diferencia del artículo anterior, sí fue en revistas arbitradas, información estandarizada en las redes sociales, también el uso del Twitter, o sea, hicieron análisis semántico y de texto en Twitter y buscaron, basaron su investigación en varias proposiciones. Primero, palabras claves con muchas ocurrencias en documentos importantes. Segundo, las apariciones recientes de palabras clave con más importantes o relevantes que las apariciones pasadas. Y tercero, las 2 primeras proposiciones son ciertas para cuáles tipos de fuentes de datos externos utilizar. Y la proposición 4, se obtiene resultados más fidedignos cuando se utilizan distintas fuentes de datos teniendo en cuenta el propósito de significación orientado al futuro y el procesamiento natural del lenguaje. Estas 4 proposiciones fueron programadas bajo un ambiente de Python, se hicieron un proceso de programación, crearon una caja de datos. Aquí se lo presento a continuación. Este flujo de proceso y la implementación de un sistema propuesto para poder desarrollar la recolección de datos. Después de hacer la recolección de datos, hicieron un repositorio interno creado con fuentes online. Después de ese almacén de los datos, seleccionaron los datos, crearon los patrones y crearon las dimensiones de conocimientos para la toma de decisiones. Por último, le presento un artículo, el cual es de elaboración propia, que tiene que ver con las señales débiles y cartas salvajes a una mirada prospectiva a la producción intelectual en el Estado venezolano, en la República Bolivariana de Venezuela. El presente estuvo por determinar el uso de la herramienta prospectiva en la opinión que rodeaba la ecología de los estudiantes del posgrado de investigación y desarrollo. Justamente es como un panel de expertos para poder analizar a través de lluvias de ideas, la encuesta estructurada y la discusión grupal con el uso de STEP y posteriormente en unas mesas de trabajo con el World Café, un estudio de documentación que permitiera detectar en este caso 55 señales, de las cuales 19 fueron positivas y 36 negativas, todas vinculadas al interés de la investigación y desarrollo de la sociedad venezolana. Algunas de las señales más relevantes vinculadas justamente fue la alta migración de profesores, la falta de internet, las dificultades económicas y la falta de software para desarrollar el trabajo. Muchas de estas señales que les estoy comentando fueron consideradas débiles y otras cartas salvajes, ¿no? En esta investigación se resalta que muchos de los investigadores detectaron muchas señales débiles que podían predecir que en el futuro iba a suceder señales con carácter de carta salvaje. También tengo que resaltar la opinión de este gran autor, de Paul, donde él hace más que una opinión, hace una gran reflexión. Él habla de que tenemos que tener en cuenta que las cartas salvajes y las señales débiles pueden ser en muchas veces
ser esa información que nosotros consideramos no valiosa, porque no tienen una visión objetiva, normalmente son el desecho de la filtración, son las inferencias distorsionadas o están en un proceso reforzado, ¿no? que uno no le presta mucha atención. También esos que él denomina de esa manera son los sesgos personales que nosotros aplicamos como especialistas para no prestar atención a esa información que no es relevante o no es científica. Pero él resalta que en esa información puede existir valores valiosos, valga la redundancia, que pudieran facilitar obtener indicios débiles, alguna información relevante de cosas que pueden ocurrir posteriormente. También habla de los sesgos organizacionales. Habla de que muchas veces estas señales débiles en las organizaciones donde hay un jefe y un equipo, los equipos las captan, pero por verlas poco valiosas no las presentan al jefe, porque el jefe puede tener esa predisposición a verlo con rechazo, tanto la información como al que lo presenta, y por eso es desechada, ¿no? Eso sucedió en varias ocasiones donde habían ciertas manifestaciones que no eran recurrentes desde la formalidad y que no fueron presentadas a una autoridad de toma de decisiones, por tanto no desarrollaron una estrategia y por tanto cuando se genera la carta salvaje no estuvieron preparados. Eso sucede mucho en las empresas que no entienden que la innovación, la transformación y el emprendimiento, la innovación y el desarrollo están latentes a hacer procesos disruptivos que hacen que se haga un cambio. Por ejemplo, existieron muchas señales que la innovación que se estaba generando con esto de la revolución tecnológica, la economía naranja, el uso de las redes sociales, hizo un proceso disruptivo, una gran cantidad de transnacionales y empresas muy poderosas que con la innovación de nuevos procesos quedaron en el olvido, quedaron en el pasado. Si hubieran hecho un análisis adecuado de esas señales débiles o esas manifestaciones, pudieron haberse preparado con mejor planificación para la toma de decisiones, un cambio de rumbo en función a las exigencias sociales, globales y tecnológicas. También habla que hay que empezar a tener sentido. Relevar activamente señales débiles. Toca inteligencia local. Muchas de estas señales débiles pasan en la cotidianidad. No pasan en las oficinas, no pasan en los grupos de marketing, no pasan en los expertos ni en las universidades. Tiene que ver mucho con la realidad directa. 2. Aprovechar las redes extendidas. Es decir, nosotros tenemos una gran conexión de entornos sociales, culturales, que ellos pueden ayudar a recoger esas manifestaciones o podemos generar estrategias para poder captarlas. Y 3, movilizar a los grupos de búsqueda. Es decir, la gente que tenemos para hacer el trabajo de búsqueda, que no solamente se dediquen a la búsqueda clasificada, formalizada en el plan de los objetivos y las metas. También que tomen en cuenta revistas, que vean las redes sociales, los perfiles de Instagram, los Twitter que ponen algunas personas que no son especialistas, pero que pueden generar un alto impacto. Ahí pueden estar algunas, semánticamente, algunas acciones que van a cambiar, van a generar un cambio. Ampliación de señales interesantes. 4. Prueba múltiples hipótesis. No te quedes con las hipótesis formales, científicas. También permite que tanto los grupos locales te generen hipótesis y valóralas, porque de ahí pueden generarte unas transformaciones importantes. Examina la sabiduría de la multitud y sepa desarrollar diversos escenarios. En el marco del sondeo y la clasificación, es la búsqueda de nueva información para confrontar la realidad. No te creas el dueño de la realidad. Está pendiente de esas pequeñas manifestaciones y ve si son recurrentes. Y por supuesto, a veces es posible que generando el conflicto constructivo pueda generar una lluvia de ideas nuevas,
una manifestación de nuevos escenarios y de posibles insumos que antes no tenías en el plan. Confía en la intuición sazonada. Es muy clásico en la formación científica que te dicen que la intuición o las manifestaciones no formales no se pueden considerar. A veces es bueno con tomarlas en cuenta para después, por supuesto, establecerles con criterio en un análisis. Y por último, ampliando tu perspectiva, viendo desde un amplio espectro la imagen un poco más grande, no cuadriculada. Implementa diferentes lentes, verlo como lo puedes ver tú, como lo puede ver el analista, como lo puede ver el ciudadano, el consumidor, el profesional, la persona que lo tiene, que no lo tiene. Permitirte verlo con diferentes lentes te puede facilitar la obtención de resultados adecuados. Y por supuesto tienes que hablar con tus clientes y los competidores. Eso es parte justamente de verlo con diferentes lentes. Aquí les presento algunas referencias para este trabajo. Y bueno, darle las gracias por haber llegado hasta el final de este video. Déjame tus preguntas en los comentarios debajo de este video. Y por supuesto, te hago una pregunta generadora. ¿Qué opinas tú sobre las herramientas prospectivas? ¿Y cómo aplicarías las herramientas prospectivas de señales débiles y cartas salvajes en alguna realidad de tu vida, tu trabajo, tu vida cotidiana? No olvides darle me gusta al video y hasta un nuevo encuentro. Muchísimas gracias.